Bienvenido a otra nueva receta, así que el día de hoy te voy a estar mostrando cómo hice estos súper deliciosos brownie navideño o Christmas Tree Brownie, como tú lo conozcas. Así que inmediatamente no te muevas de este video y vamos con el paso a paso cómo hice estos súper deliciosos brownie. Pues aquí te voy a mostrar lo que utilicé para realizar estos súper deliciosos brownies. Así que te voy a mostrar aquí. Este es el que yo tengo, que es el Supremo original. Hay miles y miles de marcas y miles de brownie que tú puedes utilizar, el que tú prefieras. Así que yo voy a seguir este con las instrucciones que trae la caja. Así que siempre te recomiendo que vaya leyendo las instrucciones de la caja para que no te pierdas paso a paso. Y ahí abajo en la descripción te dejo anotadamente también todos los ingredientes que utilizamos en estas y en todas las recetas. Así que vamos al paso a paso. Pues fácil, rápido y sencillo. Así que vamos a empezar aquí. Aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a mezclar nuestro huevo. En este caso vamos a utilizar huevo. Siempre te digo leer la caja para la parte de atrás. Aparte de que te dejo los ingredientes aquí porque dependerá el que tú estés utilizando en este caso. Así que vamos a empezar a batir muy bien aquí nuestros huevos. Ya inmediatamente, ya que tú veas que estén un poquito batidos, vamos a empezar a agregar nuestros dos ingredientes, que será el aceite y la mezcla de agua. Así que seguimos mezclando bastante bien, así poco a poco, para que tú veas lo delicioso que te van a quedar estos brownies si sigues el paso a paso, como te indica la caja y como yo te estoy mostrando cómo realicé estos súper deliciosos brownies el día de hoy. Así que inmediatamente ahí coloco muy poco de agua que ya vamos a agregar. Inmediatamente batimos. No te puedes desesperar en este punto. Si quieres hacerlo con una batidora, también te recomiendo. A veces yo trato de utilizar ambas cosas para darle la opción a ustedes de que la manera que la puedo hacer y la manera que se te haga mucho más fácil a ti. Así que voy a mezclar aquí poco a poco, como te digo. Lo voy haciendo por etapa para que se me haga más fácil y para que todo esté sumamente bien mezclado. Así que por tres partes dividí mi mezcla y fui mezclando conjuntamente muy bien aquí para que todo te quede bien unificado. No te desesperes, no te preocupes. Si tú ves que se pone un poquito más fuerte la consistencia, no importa. Este trae este sirope de chocolate. También aquí lo vamos a agregar. Recuerda que cada brownie viene con diferentes ingredientes dentro de la caja. Así que este trajo este sirope de chocolate. Lo colocamos y seguimos mezclando bastante bien. Y mientras vamos mezclando, quiero recordarte que si no te has suscrito, te vas a perder de todas las recetas que estamos creando aquí en este canal cada semana. Así que no dejes de suscribirte y compartir esta receta. Así que mira aquí la mezcla que te va a quedar perfecta. Ya que tengo mi mezcla lista, aquí tengo mi molde, en este molde que lo voy a hacer, así que voy a poner aquí un poco de mantequilla en spray, o puedo colocar mantequilla en barra, o puedo colocar aceite, lo que tú prefieras. Así que inmediatamente, ya después de haber colocado mi mantequilla en spray, así que voy a colocar aquí mi papel antiadherente para que no se me vaya a pegar y que sea mucho más fácil a la hora de retirar nuestro súper delicioso brownie. Así que inmediatamente vamos a colocarlo aquí y esto lo vamos a llevar al horno a 350 grados por 25 o 30 minutos, dependiendo tu horno. Cuando tú introduzcas un palillo y te salga limpio, a veces no completamente limpio, de acuerdo al brownie que tú estás utilizando, ya estará listo para comértelo este súper delicioso brownie. Así que esparcimos muy bien nuestra mezcla. Vamos a mover bastante bien para que todo quede compacto y sumamente plano. Así que inmediatamente ya estamos listos para llevar nuestro súper delicioso brownie al horno. Así que vamos al horno y ahora te muestro cómo va quedando este súper delicioso brownie de chocolate. Así que ahora te muestro el resultado. Pues ya retirado del horno, lo vamos a dejar que tome una temperatura más fría para poderlo entonces cortar. Y ya como tú puedes ver aquí, yo fui adelantando los pasos y te voy a mostrar cómo lo fui cortando. Así que deja que tu brownie tome una temperatura más fría para que pueda cortarlo mucho más fácil. Y ya como tú puedes ver ahí, ya yo fui cortándolo para adelantar el video y no hacerlo tan largo. Así que tú vas a ir midiendo poco a poco en esta forma como yo fui cortándolo. Y lo que fui haciendo es también
que te doy un tip, es limpiando cada vez que hacía un corte, iba limpiando el cuchillo para que me quedara un poquito más perfecto. No va a quedar perfecto, pero sí va a dar un cambio esta limpiada del cuchillo cada vez que tú hagas un corte aquí en este súper delicioso brownie. Así que ahora, después de haber cortado ya todas nuestras piezas, vamos ahora a la decoración. Aquí yo tengo diferentes sprinkles y tengo este frosting que es el que yo voy utilizando del color verde. Tú puedes utilizar el que tú prefieras, las sprinkles, toda la decoración que tú quieras aquí crear. Esta solamente es una idea que quiero compartirla con todos ustedes, pero tú puedes ponerle el toque especial a cada uno. Así que aquí te voy a mostrar y te voy a dejar tranquilito para que vaya viendo cómo fui dándole ese toque a cada uno en esta decoración. Así que ahora te sigo mostrando. Y como tú puedes utilizando diferentes boquillas porque quiero darle un toque diferente a cada uno. Así que poco a poco tú vas dándole ese toque a tu gusto. Si solamente quieres hacer un diseño, pues solamente uno. Así que yo fui dándole esas puntitas y lo fui colocando a una forma que hasta yo misma me quedé sorprendida de lo bonito que iban quedando esta súper decoración que quise hacerle aquí a cada uno de estos brownies. Y antes de terminar esta decoración, que todavía nos falta bastante, quiero recordarte que si no te has suscrito, te vas a perder de cada una de nuestras recetas, así que no dejes de suscribirte ahí en el botón rojo. Suscríbete, activa las notificaciones para que cada vez que suba una receta nueva seas el primero o la primera en que YouTube te notifique a ti de que hay una receta nueva en el canal. Aquí mira qué bello van quedando, como te fui diciendo. Fui dándole un toque a cada uno. Tú puedes jugar como tú prefieras. Así que ahora te muestro el resultado final. Pues ahora te voy a mostrar, mira cómo han quedado estos súper deliciosos brownies navideños. Christmas Tree Brownie, como tú lo conozcas o le quieras llamar, han quedado para mí perfectos, espectaculares y súper coloridos. Así que te dejo a ti la opción si quieres hacer esta misma o si quieres darle un toque especial a estos súper deliciosos brownies. Así que este ha sido el resultado final. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo realizo cada receta, así que espero que sean de tu agrado y que te estén gustando cada receta que estamos compartiendo aquí en el canal. Así que esta ha sido la receta del día de hoy. Ha quedado perfecta y el sabor es exquisito. Así que te invito a que la hagas, compártela, disfrútala en esta temporada navideña. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta y nos veremos en otro próximo video. Bye, rico.